para naval, digamos. A ver, todos decimos lo mismo, ¿no es cierto? En el periodismo la noticia es el avión que se cae, no los miles de aviones que vuelan y aterrizan normalmente. Pero más allá de esto, más allá que el periodismo tiene que tener una visión crítica de la realidad, que tiene que también criticar a los gobiernos o al mal andar del gobierno en algunos aspectos, yo creo que también tendríamos que poner, por esto que decía antes, porque si no, viste, caemos en que todo está mal, y claro que hay un montón de cosas que están mal. Pero así como decimos todas las cosas que están mal, cuando hay algo bueno, también hay que decirlo. Y me parece que desde ese punto de vista, que Argentina vuelva a fabricar después de 50 años laminado de chapa para la industria naval, es una cuestión estratégica importantísima. ¿Por qué? Porque primero es trabajo de alta calidad, bien enumerado. Y también genera una visión estratégica, ¿no es cierto? Pues ya podemos fabricar, como fue en una época, nuestros lanchones, nuestras barcazas, nuestros barcos. Hoy por el Paraná, todas las barcazas que hay vienen con bandera paraguaya. Los astilleros están todos en Paraguay. Y eso es fuente de trabajo que nos perdimos nosotros, teniendo nosotros, digamos, la soja, el trigo, todo lo que exportamos, y tener una posibilidad también de hacer los barcos hace 50 años que no se hacía. Y esto es muy bueno. Y Culfas decía ayer que vamos a trabajar en una ley para el desarrollo de la industria naval, para que todas estas medidas se conviertan en políticas de Estado. Y también me quedo con lo que dijo el CEO de la empresa de laminado industrial, que es la que está en Villa Constitución, ahí en el sur de la provincia de Santa Fe, que va a fabricar este laminado industrial, Juan Pablo de Martino, que dijo que el 75% del trabajo que realizaba la empresa lo tenía en el mercado hasta el año 2015. O sea, su producción, 75% de la producción que hay en Argentina la tenía esta empresa. A veces hay que dar buenas noticias, ¿no? Y dijo Juan Pablo Martino que en el 2016-2017, producto de la política de importación, esta empresa que abastecía el 75% del mercado pasó al 48%. Pero que no estaba en el 48% porque otra empresa argentina había tomado eso, sino porque venía directamente de importación, o sea, se perdía producción y empleo. Y esto fue muy claro, y esto cuando le dice un industrial, no un hombre de la política, un hombre que puede hablar fuera del gobierno, me parece que da en la clave de lo que tenemos que apuntar, ¿no es cierto? Una Argentina industrializada, una Argentina con trabajo de calidad y una Argentina que, si hoy, precisamente lo que estamos diciendo, que es la falta de trabajo, unos temas que vamos a tocar con dos invitados que tenemos hoy, bueno, esto es una buena noticia. Claro que sí, que no solamente esto, que es una noticia creo que central, que no va a salir en los grandes medios porque incluso en algunas portadas que hoy estuve tratando de ver, la digital, la de papel, sale pero en cuentagota, muy chiquito, no explican verdaderamente un poco cuál es el punto de encuentro que hubo ahí con el ministro Culfas, la generación de empleo, lo que nosotros siempre marcamos, siempre decimos como ciudadanos del suelo argentino, que haya política de Estado, que trasciendan a los gobiernos. Bueno, esta viene a ser una de ellas, incluso debe haber en cada país, digamos, 4 o 5 ideas, fuerzas que sean inmodificables. Bueno, esta es una de ellas, pero también va a colación de la visita del presidente a Yacyretá, porque ahí también se van a generar empleos y sobre todo Yacyretá montando una estructura que genera el 10% de la capacidad de energía limpia, que eso es un montón para nuestro país cuando se empieza a discutir en qué orden de cosas y en qué orden de prioridades tenemos la energía para abastecer nuestro suelo, nuestra población y nuestras viviendas. Y no es menor y no sale en ningún lado. Con esto genera 190.000 puestos directos de trabajo y los indirectos que también se suman a esto. Entonces son cuestiones que están arriba de la mesa, que se generan políticas públicas, porque para esto necesitamos la política pública para generar estas condiciones y que después estas condiciones sean sustentables y desarrolladas en el tiempo, pero si no hay algunos ejes disparadores o que si no lo cuentan a la población, quien deberían contarlo, parece que todo es penumbra. Es cierto. De todas maneras, cuando las cosas se hacen bien, aunque los medios no lo digan,
los que reciben los beneficios lo ven y se dan cuenta. O sea, si vos entregas 300.000 viviendas y no se en ningún lado, los 300.000 personas que lo recibieron, esas 300.000 familias, sí lo saben. Entonces también, viste, digo, para no creernos que todo es los medios y que si no, si los medios están en contra, perdiste. Y si los medios están a favor, ganaste. No es así. Me parece que si la política del gobierno es acertada, va a ganar. Y si la política del gobierno es acertada, bueno, la gente elegirá otra cosa. Ahora, vamos al panorama local. Te voy a llevar una cuestión parroquial. Que sucedió en un distrito acá cerca, en el norte, en Tigre. En Tigre se votó esta semana la rendición de cuentas. 14 concejales votaron a favor de la misma, 8 prefirieron no votar nada, o sea, y uno votó en contra, y uno se ausentó. Esto no sería noticia, porque la verdad que aprueben la rendición de cuentas de un intendente en el Consejo Deliberante es lo más normal. El tema es que de los 14 concejales que aprobaron, 11 eran de la oposición, de Juntos por el Cambio. O sea, la oposición le aprobó el presupuesto al intendente. Exactamente. Y los otros 3 son los 3 que pertenecen a Zamora. Los 9 concejales del Frente Renovador, que es oficialismo, 8 se abstuvieron y 1 estuvo ausente. Y el único que votó en contra fue el concejal del PRO, Nicolás Mazot, que fue el único que entró por la línea de Facundo Manes. ¿Y cómo se lee esto políticamente? Bueno, este es el tema. Se dice que hay un acuerdo, que por supuesto cuando vos consultás todos te lo niegan, dicen que no hay dicho acuerdo, pero que hay un pacto de gobernabilidad entre Julio Zamora y la oposición, que es Juntos, y que en Tigre, digamos, el que comanda eso es Pedro Cernada, que la gente lo conoce por su sobrenombre como actor, ¿no? De Segundo Cernada. Pero el que garantiza eso es Santilli, porque vos sabés que Santilli, para competir en la provincia de Buenos Aires, fijó su domicilio en Tigre, en Nordelta, para ser más preciso. Entonces, ¿cuál es este acuerdo? Es un pacto que la oposición le garantiza a Zamora la gobernabilidad. Nuestros 11, son 12 concejales, pero Mazó va a jugar en contra, pero nuestros 11 concejales te van a votar lo que necesites. Raro, por lo menos, ¿no? No sé, porque Zamora lo que le garantiza hacer nada es que le va a tratar de dejar el camino allanado para el 2023, y es más, algunos especulan con que hasta Zamora puede pasar a las filas de Frente por el Cambio. Lo que sería, esto te lo niegan, ¿eh? Esto te dicen, es una barbaridad, ¿no? Ahora, sería el humor de Massa, Malena y compañía, ¿no? Porque Massa y Malena y compañía están enfrentados con Zamora desde hace rato. Desde hace rato, y sus caminos no se van a encontrar en el futuro. No se van a encontrar. Así que vamos a ver. Te lo niegan, pero en la práctica, esta semana, 11 concejales de Cambiemos votaron a favor de la rendición de cuentas. Es un tema, y también tengo un chimento para contarles a todos ustedes, un chimento que salió también en los medios nacionales, o sea que ha dejado de ser chimento. Chimento era cuando se comentaba meses atrás que en 3 de febrero había ciertas irregularidades con el tema de los alimentos a las escuelas. Ajá, que había faltantes, que no se entregaban la cantidad que se tenían que entregar. Uno, cuando preguntaba a algunos funcionarios, decían, tanto del Consejo Escolar como los funcionarios y autoridades oficialistas del municipio, decía que estaba todo bien, todo en regla, nunca se entregaron alimentos en tiempo y forma, hasta que Canal 9 publicó una nota en la cual hacían referencia a que había mercadería que no llegaba a las escuelas que tenían que llegar, que justamente hacían foco en el barrio Ejército de los Andes, que está en Ciudadela, mal llamado Fuerte Apache para que la gente lo conozca popularmente, con lo cual uno volvió a preguntar a esas fuentes y no saben, no contestan. Nadie sabe nada, era una empresa tercerizada. Eran empleados de esa empresa tercerizada. La contrató. El chino que la recibía la compraba de buena fe. Es muy raro todo esto, es muy raro. Pero bueno, está pasando, estas cosas pasan en cada uno de los distritos del conurbano y es necesario que también la gente lo visualice. La verdad, ¿no? Que meterse con el alimento, que ya de por sí es bastante paupérrimo, ¿no? El que se hace fuera. Pero meterse con el alimento de los chicos para ser negociado es la verdad que lamentable. Sí. Es lamentable. Pero el que se enojó mucho esta semana fue el presidente en Cañuela. Sí. ¿No? Muy enojado, y habló de los ladrones de guante blanco. Y sin dar nombre, cuando te dicen
el correo, en los parques eólicos y las autopistas, los negociados, decía el presidente. Hay un solo apuntado. Hay un solo apuntado, Claramente. que es el expresidente precisamente Mauricio Macri. ¿Cómo lo ves vos, esto que lo del presidente? ¿Cómo lo veo? Que Macri lo que está haciendo es tratar de no subir al ring a Alberto Fernández, sino que puntualizó en palabras, lógicamente, de él, que la culpa de todo esto la sigue teniendo la vicepresidenta Cristina Fernández por poner a alguien como presidente que no tiene ningún voto, y Macri lo que quiere es confrontar con la vicepresidenta. Trata de sacar de escena, de ningunear todos los ataques o las posiciones que tiene Alberto Fernández hacia él o hacia el espacio de Cambiemos. Cuestión que estratégicamente creo que a Macri le puede resultar más y le conviene más generar ataque y contraataque con la vicepresidenta que con el presidente. Con lo cual a mí me llama poderosamente la atención que solamente haya salido a recoger el guante María Eugenia Vidal, en los canales amigos, lógicamente, diciendo que no son ladrones, que no usan guante, que no tienen nada que ver con eso, que se fije frente de todos hacia adentro, pero queda todo en la nebulosa, nadie sale a contestar puntualmente sobre estas cuestiones. Y la justicia, valor fundamental que no acciona, parece que tuviera el freno de mano puesto. No, y Rodríguez Larreta salió a decir que para él Macri no había cometido nunca ningún delito y que el gobierno de ellos fue un gobierno impoluto. O sea, por Rodríguez Larreta también está... Vamos a hablar también un poco la semana que viene el tema Milei. ¿Cómo lo van a comenzar a ralear? Vos fijate que van a comenzar en, punto 1, los canales amigos Sí. van a comenzar a matarlo a Milei. ¿Por qué? Porque lo que han observado es que, más allá de lo que digan, Milei tiene un techo. Y ese techo no alcanza para que llegue Milei a la segunda vuelta. Como algunos soñaban que la segunda vuelta sea entre Juntos y Milei, como si el peronismo ya no existiese más o el Frente de Todos quede relegado ni siquiera a la opción del balotaje. Como eso no se va a dar, los votos que saque Milei se los va a sacar a Juntos. Entonces, van a comenzar desde todos los programas, acordate lo que te digo, que Milei va a pasar a ser el loco, que Milei va a pasar, pero atacado por la gente de Juntos por el Cambio. Por eso el domingo, en su primera nueva apertura, La Nata hizo un bloque especial al político, entre comillas, como lo llamó él, boludo, y la mención fue para Milei, cosa que me llamó la atención. Bueno. Entonces, estos ataques que decís vos es para disciplinar, porque está armado, digamos, de esta manera, o se encuadra o no se encuadra. Ahí va a definir Milei qué acción va a seguir, si va a estar cercano a Cambiemos o va a ser la suya, ¿no? Sí, exactamente. La Nata te adelanta la estrategia que va a tener Juntos en esta cuestión. Para finalizar, vos fíjate que hablamos del presidente enojado. La verdad que yo no quiero un presidente enojado, yo quiero un presidente que haga las cosas, no que se enojen. Pero no hablamos de que estaba en Cañuelas donde comenzó a trabajar, hace rato están trabajando, una gran obra, una obra que va a permitir conectar la autopista que hoy va hasta Cañuelas con la ruta 3 y va a llegar hasta Azul. Sí. Una obra importantísima porque los que conocemos esa zona sabemos que se evita la rotonda que te lleva por la 205 hacia el lado de Uribe Larrea o por la ruta 3 o hacia La Matanza hacia el otro lado. Se va a evitar ese nudo que se arma ahí en Cañuelas. Y la verdad que es un trabajo importantísimo, mucha mano de obra, y vemos que la obra pública en realidad también está motorizando la economía en la Argentina. Justamente también para el otro lado, que me tocó ir hace poquito para el lado de Pergamino, la ruta 8, el ensanchamiento, la circunvalación, el estado de la obra en sí, no solamente que genera puestos de trabajo, sino que amplía la dinámica, genera estos puentes y estos canales, esta conectividad que la obra pública, solamente la obra pública, podría llegar a dar. Estas cuestiones que a veces parecen menores, que tanto Catopodis como el presidente están llevando adelante a través de actos, de convenios, de puesta a punto y demás,
son reales, son palpables, porque a uno que le toca ir a diferentes lugares, hay obras en cada uno de los distritos, sean amigos o sean del otro signo político. Entonces nadie se puede quejar, porque en realidad, como siempre decía un gran filósofo, los hombres pasan, las obras quedan, ¿no es así? Así es. Bueno, Jorge, nos vamos a un corte y al resto estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Javier Orduna. Él es abogado y miembro de la Cámara Argentina del Cannabis, porque vos sabés que, bueno, se reglamentó en nuestro país la comercialización, ¿no es cierto?, del cannabis, pero vamos a hablar con el invitado. En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. En Merlo ya aplicamos más de 900.000 vacunas contra el coronavirus. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y seguimos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, con Javier Orduna, abogado, miembro de la Cámara Argentina de Cannabis. Gracias por estar acá, Javier. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, finalmente el Congreso lo aprobó y el 24 de mayo, creo un día antes de la fiesta patria, el presidente, ¿no es cierto?, promulgó esta ley. ¿Qué significa que hoy el cannabis pueda ser tratado en la Argentina, comercializado? ¿Y cuál es la importancia de esta ley? Bueno, en principio eso, que bien decís, que se pueda comercializar, y eso va a traer una industria, o sea, una cadena productiva como de cualquier otro producto que hay en el mercado, ¿no es cierto? Como una copa de agua, bueno, el cannabis pasa a ser legal. Se crea una agencia, como si fuera AFIP, aduana, que lo que va a hacer es otorgar permisos para los eslabones de la cadena productiva del cannabis. Esto es muy bueno. Se calcula que en Argentina, si bien ya hay una industria que está trabajando, pero viene trabajando con la industria que hasta hace 10 días era ilegal. A partir de ahora empieza a ser legal, podemos empezar a tener un producto que se pueda exportar y un producto de calidad porque se empieza a poder investigar, y eso es lo más importante. Aparte que
Nosotros en 2017 tuvimos una ley de cannabis medicinal, pero que el gobierno anterior estaba en contra de esa ley. Entonces, como estaba en contra de esa ley, al momento de reglamentarla, la reglamentó sin dotarla de recursos. Entonces, esto imposibilitó que se pueda ejercer el derecho a la salud. Bueno, ahora se votó una ley que se aprobó, que establece el marco regulatorio de la industria del cannabis y del cáñamo, que es otra rama. ¿Cuál es la diferencia entre el cannabis y el cáñamo? Si bien es la misma planta, la diferenciación es jurídica. ¿Por qué? Porque es como si yo hablara de un cítrico que produce limones y naranjas. ¿En qué sentido? En que el producido de la planta de cannabis es la flor con la que se hace el aceite de cannabis, el cigarrillo de cannabis, las cremas, alimentos, ¿no es cierto? Por otro lado, y las características de la planta es que es flaquita, puede ser peticita, ¿no es cierto? Y concentrando el fruto en sus puntas. En cambio, el cáñamo es una industria que ya existía en Argentina y que en 1975 la dictadura militar... 77, la dictadura militar del 77. Fue. Sí, pero sin embargo, perdón, la dictadura de Onganía a través de un decreto ley prohibió... Eso fue en la década del 60 que prohibió en el 77. Prohibieron el cáñamo en Argentina. La industria del cáñamo se desarrollaba en Jáuregui, por ejemplo, y en otras partes, en Tucumán, etc. ¿Qué se puede producir con el cáñamo? Se puede producir textil, es la industria más interesante. Ya se producen, por ejemplo, Austria, Alemania, importan cáñamo y producen las puertas de los autos, los paneles de los techos, etcétera, BMW, Audi, entre los productos con más desarrollo. Los plásticos. Sí, se llaman bioplásticos, el nombre técnico es otro. Ahora bien, también hay una industria a desarrollar en lo que son ecoladrillos, ¿no es cierto? Estos ladrillos tienen... El costo de la construcción, lo más caro, es la producción de los materiales que se van a insumir en construir algo. En el cáñamo son más económicos y más livianos y tienen la característica de que sirve para aislar temperatura y sonido. Entonces son materiales muy buenos para la producción de casas, por ejemplo. Javier, a través de la reglamentación de esta ley ya tienen un mercado que pasa de ser de ilegal a tener todas las propiedades de la legalización. Ese mercado, ¿lo tienen medido? ¿Cuánta población o cuánto económicamente viable es en Argentina? Hay estimaciones que se han hecho en base a cuántos puestos de trabajo va a mover, cuánto dinero puede mover. Se calcula que de mínima ya hoy en día mueve entre 50 y 500 millones de dólares en Argentina el mercado interno, ¿no es cierto? Solamente el mercado de semillas al día de hoy en Argentina mueve, se calcula, tengamos en cuenta que son datos oscuros, es decir, uno puede hacer estimaciones porque hasta ayer era ilegal, entonces claro, es muy difícil dar con un dato preciso, pero se calcula que eran 20 millones de dólares. Y es una industria de mucho valor, desarrollo, investigación, innovación. Esto genera mucho empleo porque justamente como cualquier otro producto, o sea, cuando nosotros tomamos vino, lo que nosotros tenemos es el producto final. Ahora, para llegar a una uva de calidad, claro, hubo muchísimo desarrollo de años en campo, en ingenieros agrónomos, en enólogos, etc. Con el cannabis pasa exactamente lo mismo. Nosotros, si queremos tener un producto de calidad, necesitamos desarrollarlo durante mucho tiempo. Y aquí en Argentina tenemos la suerte, o no, la mala suerte, creo yo, de que por la prohibición existen todos los que son los cultivadores. Los cultivadores son quienes hoy tienen el conocimiento para empezar la industria. Deben profesionalizarse, esto es fundamental. O sea, si nosotros queremos generar un cannabis de calidad de exportación, así como el vino, como la carne, necesitamos generar un cannabis de calidad. La discusión está en la calidad. Hablaste de exportación y Argentina, ¿cómo está a nivel región a través de esta promulgación de ley? ¿Es pionera, viene de atrás, está...? No, no es pionera. Países que ya están avanzando en esto, que nos han servido muchísimo justamente para evitar errores. Por ejemplo, países que hoy exportan cannabis son Uruguay y Colombia. Ahora bien, lo que le pasó a la experiencia uruguaya es que
cuando salieron a cultivar, salieron todos a cultivar. Todo el mundo salió a cultivar, entonces pasaron de vender un kilo de cannabis que estaba evaluado en $8.000 el kilo, pasó a venderse, vinieron brokers extranjeros a comprárselo a $200 el kilo, menos de $2 el gramo. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar en Argentina, por eso hay algunas cuestiones muy buenas que se vienen desarrollando aquí, como son inversiones del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, que lo que busca generar es que se desarrollen la cadena de valor del cannabis aplicando ciencia e innovación. Esto es fundamental. Al mismo tiempo, ya en Argentina hay materia gris que viene trabajando en cuestiones vinculadas al cannabis, que son asociaciones civiles. Y al mismo tiempo, la ley que se sancionó, el Ministerio de Producción de la Nación contempla que se constituyan cooperativas canábicas y de semilleros, porque también el valor agregado, o sea, la materia gris, se encuentra en la genética. Por algo las grandes transnacionales de alimentos son especializadas en las genéticas. Entonces, ahí esas son las dos grandes eslabones donde se debe enfocar la cadena productiva argentina. Javier, cuando hablaste del cigarrillo de cannabis, no dijiste de marihuana. Sí. ¿Por qué? Hay una cuestión, parte del prohibicionismo. A ver, la planta no es ilegal, la planta fue ilegalizada. En 1930 en adelante comienza a ilegalizarse la planta a través de un montón de prejuicios, ¿no es cierto? Y luego esto se asienta en todo el mundo y sobre todo en América Latina con Nixon, con la presidencia de Nixon, que lo que hacen es empezar a prohibir y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente, lo tildaban de drogadicto. La planta no es mala en sí, me parece que justamente no hay un solo muerto en todo el mundo por sobredosis de cannabis. Se dice que la persona que consume cannabis es violenta, eso es falso. Entonces, parte de decir la marihuana a veces es como una estigmatización. Y decirle cannabis es un poco también entender el derecho a la salud de un modo completo. O sea, hay personas que tienen enfermedades y que no saben o dónde comprar el aceite o hacer el aceite y que a veces acceden al cigarrillo de cannabis para paliar un dolor o una cuestión de salud. Sí, ahora bien, lo que pasa es que a veces decían que en el tema de las drogas blandas y las drogas duras, decían que el cannabis o el cigarrillo de marihuana era una droga blanda, pero era el comienzo y que te podía llevar a drogas más duras. Hay una teoría, se llama la teoría de la escalera, pero eso... o sea, hay un montón de teorías que nosotros a veces las repetimos, pero nunca vamos a la evidencia científica. Por ejemplo, se dice que la cannabis genera pérdida de la memoria, cuando eso fue un estudio que se hizo, dudoso estudio que se hizo, con ratas en las que a algunas le dieron cannabis y a otras no, y las ratas que consumieron cannabis no tenían los mismos resultados que las que sí, y a partir de ahí se generó la teoría, y a partir de ahí todos repiten, no, el cannabis mata neuronas, cuando hoy en día los neurólogos están diciendo, no, el cannabis no mata neuronas, el cannabis hace una sinapsis diferente en la cabeza. Entonces empezamos a desmitificar y desandar un montón de cuestiones, desde el lenguaje hasta estas ideas, ¿no es cierto? Esto es muy interesante porque por ahí uno del desconocimiento empieza a descubrir y comprender ciertos conceptos que vos estás manifestando, compartiendo con nosotros y con todos los que nos están mirando. Ahora bien, alguien que produce en su casa, que tiene permiso, no tiene permiso, se quiere asociar cooperativamente, como lo dijiste, o a través de una asociación, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo se contacta? ¿Se contacta con vos o a quién tiene que apuntar? Bueno, esa pregunta es muy buena porque ya ocurre eso. Hay gente que se dedica a producir aceite de cannabis, debe hacerlo de manera profesional, con asesoramiento médico.
cromatografiando ese aceite, buscando el permiso en esta agencia que se crea a partir de la ley para empezar a hacer esto de manera regulada y generar un aceite de calidad. Si bien el cannabis es bueno y a la Argentina le hace muy bien hablar de cannabis, esto debe ser lo que sea bajo la ley de cannabis medicinal, debe ser con acompañamiento médico, buscando un cannabis de calidad. Si alguien quiere hacer una cooperativa, se puede hacer, se hacen clubes canábicos, se hacen empresas dedicadas al cannabis. Nosotros desde el estudio jurídico justamente hacemos cooperativas que se pueden hacer. 3 personas que se asocian comienzan a tener un cultivo asociado para lograr un producto de calidad. O hay otros que quieren desarrollar genéticas, entonces se asocian para producir genéticas. Y hay otras personas que no les interesa vivir de esto, pero se asocian para hacer esto. Una comunidad, una asociación, ¿no es cierto? Un club, muchas veces como un club de fútbol, bueno, un club canábico en el que se hace un cultivo mancomunado entre todos y todas para lograr un producto de calidad. Y me imagino que en esta cadena de producción también algunos se van a dedicar al cultivo, otros a elaborar el aceite y otros, me imagino yo, que en toda esta cadena, como hay distintos eslabones, también cada uno puede cumplir un rol en este eslabón. Sí, sí, justamente hay una cadena de eslabones donde tenemos el desarrollo de la genética, quién la vende, quién la cultiva, quién la cosecha, quién la procesa, porque el negocio de las extracciones es cuando nosotros pasamos de la planta al aceite o a otro tipo de producto final. Ahí también hay un negocio formidable y está la cuestión del conocimiento, porque no todo el mundo comprende las extracciones y deben ser extracciones puras. Se venden hasta $55 el gramo de algunas extracciones. $55 el gramo. No, que es un negocio extraordinario, no me queda ninguna duda, porque las grandes empresas tabacaleras están dejando el tabaco para ir hacia el cannabis. O sea, va a ser el negocio, para ellos es el negocio de hoy, no del futuro. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con más cuestiones y contrapuntos. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. En Merlo ya aplicamos más de 900.000 vacunas contra el coronavirus. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia.
Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y damos una pequeña recorrida por el conurbano bonaerense. Nos vamos a Pilar, donde allí el intendente Federico Achával anunció la construcción de un nuevo club municipal. Sería el quinto, esta vez en la localidad de Derqui. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con la comunidad de Presidente Derqui, con muchas instituciones de esta localidad, para anunciarle que vamos a avanzar con la construcción del club municipal acá en Presidente Derqui, un club que realmente lo pensamos en base a la realidad que tiene esta comunidad, que obviamente tiene muchos clubes barriales con una identidad muy fuerte y que estamos convencidos que este club municipal va a ayudar justamente a complementar el trabajo social que se hace en esos clubes, a unir a muchos de los clubes, a darle la posibilidad a algunos de esos clubes que no tienen hoy un espacio o infraestructura para poder practicar, que lo hagan dentro de la estructura del club municipal. Realmente para nosotros es seguir con el proceso de transformación de Presidente Derqui. Hace 2 años tuvimos la enorme responsabilidad de decirle al pueblo de Derqui que veníamos para transformar. Tuvimos la posibilidad de inaugurar un hospital, de inaugurar salas de atención primaria. El otro día inauguramos en La Escondida una escuela primaria, después de 13 años que no se inauguraba. Vamos a avanzar con la construcción de 3 establecimientos educativos más acá en Presidente Derqui, pero sin lugar a dudas, todas esas cosas también van acompañadas de este club, que tiene mucho que ver con lo social, con lo cultural, con lo deportivo, con justamente el organizar nuestra comunidad. Bueno, va a ser un club que va a contar con un microestadio cerrado, que va a tener un Zoom, que va a tener espacios para distintas actividades, que va a tener pileta, que va a tener espacios para adultos mayores, que va a tener cancha de fútbol, cancha de hockey, espacio recreativo, que lógicamente va a funcionar de una manera similar a la que viene funcionando en los demás clubes que tenemos ya en Del Viso, en Luchetti, en Lago Marcino y en el barrio Perusotti. Y este tendrá su característica, como siempre decimos, los clubes, las obras, en definitiva, después se tornan en realidad cuando su comunidad las toma para sí, como propias, y esa comunidad le va a ir dando una identidad distintiva, como lo viene haciendo en cada uno de los clubes que hemos inaugurado. Y esta es la palabra del intendente de Pilar, Federico Achával. Y ahora nos vamos a Morón, donde allí Lucas Gui, el intendente de ese municipio, inauguró 2 postas policiales en Morón Sur. Y esto nos decía. Hoy inauguramos estas 2 postas que están emplazadas en lugares estratégicos de nuestro distrito, límite con La Matanza, límite con Merlo, un lugar de confluencia comercial, de mucha institución, mucha escuela, y es por eso que decidimos complementarnos con la policía, en particular con la unidad Autoy, y estas 2 postas van a desempeñar una tarea eminentemente preventiva para disuadir, para anticiparse, para evitar que el delito y los conflictos se reproduzcan, y se complementa con lo que seguimos haciendo. Hay más cámaras, más alarmas, cada vez más vecinos adheridos al sistema Ojos en el Alerta. Para nosotros es una prioridad, sabemos que requiere de una mirada integral, sistémica, sostenida en el tiempo, coordinada con la provincia, con la nación, con los foros de seguridad, con nuestra propia UGC, con el Ministerio Público, y esto es lo que estamos haciendo. Y todo eso se corresponde en la medida que haya recursos, y los recursos están y la decisión política también. Esto es lo que nos decía el intendente y también lo que decían del control. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y continuamos con más Cuestiones y Contrapuntos. Son las cosas... Estamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón.
corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Aquí en Cuestiones y Contrapuntos, llamamos a nuestro último bloque y tenemos dos invitados, ¿no? A Octavio Argüello, dirigente gremial, hombre del peronismo 3 de febrero también y de camioneros. Gracias por estar acá, Octavio. Y a Daniel Menéndez, dirigente social, en realidad el coordinador nacional de Barrios de Pie y también hombre de la función, ¿no es cierto?, de Alberto Fernández en el ministerio que encabeza Juanchi Zabaleta. Gracias por estar acá, Daniel. Nosotros en el primer bloque hablamos de la importancia de la creación de trabajo genuino, ¿no? ¿Cómo crees que el gobierno tiene que, precisamente Perón decía que gobernar a crear fuente de trabajo? Le hago una pregunta a vos, Octavio, y también después para que lo conteste Daniel. ¿Cómo tendría que hacer el gobierno para crear trabajo en la Argentina? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Yo creo que habría que apuntar más a la inversión. El único que da trabajo genuino claramente es el privado, ¿no? Entonces tiene que haber como tiene una política de desarrollo productivo, donde realmente se pueda empezar a dar trabajo genuino, algo que se fue perdiendo durante muchos años. Si uno empieza a analizar un poco la historia, cuando empieza la gran desocupación, sobre todo en los años 90 se marca muy fuerte todo el cambio de la matriz económica argentina, que se pasa hacia un país de servicio y se termina con toda la industrialización. Ejemplo, la UON en un gremio de 500.000 trabajadores llegó a tener 79.000. Después del proceso de los 90. Creo que hay que retomar eso, ¿no? Lo que en su momento del 45 al 55 fue crear fuente de trabajo, cuando se empezó a hacer grandes empresas, sobre lo que fue el Bacena, todo lo que se fue armando. Creo que hay que volver a esa política, si no, yo siempre digo que hay dos formas de explotación del hombre, o por el capitalismo o por el Estado. Y eso no es peronismo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que hay 7% de desocupación. En la Argentina es el punto más bajo, hay que remontarse a 10 años atrás. Es decir, en términos de actividad y laburo, la Argentina está en un nivel aceptable, ¿no? Hay datos muy claros del gobierno que tomó la tasa de desocupación del macrismo, dejó en 13 y la llevó a 7 puntos. Me parece que hay problemas, sin duda una, en el poder adquisitivo del salario. Parece que es que es uno de los grandes problemas. Es decir, en la Argentina hay mucha gente laburando por poca guita. Parece que ese es un tema a atender. Ha habido actividad, ha habido una política muy fuerte durante la pandemia para sostener a las empresas a través de las casi 3/4 parte de la actividad económica en la Argentina. Durante un año y medio, un año por lo menos, se le sostuvo, se le pagó los salarios. Digamos, es decir, hubo una política activa que hoy permite esta realidad de una actividad económica pujante. Y después, el otro elemento, así como hay que sostener y mejorar, digamos, el poder adquisitivo del salario, hay que construir derechos, digamos, ¿no? Hay una muy importante cantidad de la economía en la Argentina que está por fuera, que es la economía popular, donde nosotros entendemos que hay que crear nuevas categorías de monotributo para formalizar una cantidad de laburo, transformarlo en empleo, crear condiciones y dignificar esa tarea. Y después, por supuesto, hay que avanzar en mejorar las condiciones de laburo, que me parece que es quizá poder adquisitivo y condiciones de trabajo. Quizá no sé si tanto el problema es la generación de trabajo, donde hay una actividad y hay resultados. Precarización, decís vos. Precarización y bajo salario. Me parece que es una agenda que en buena medida pasa por ahí. Que es la que se impone, claramente. Tema central, el tema de trabajo. Hoy ustedes están al frente, vos tanto de las organizaciones sociales, sos un referente muy fuerte en ese aspecto, Octavio Argüello, del sindicalismo. Teniendo en cuenta que la canasta básica es de 95.000 pesos hoy al día de hoy, hay trabajadores que por ahí, teniendo trabajo, incluso están por debajo del índice de pobreza. Si nosotros
nosotros como conductores tenemos algunas veces esas preguntas y esos reclamos. Imagino que ustedes también. ¿Qué se les responde a esos trabajadores? Me parece que el punto lo marcó Cristina con mucha claridad hace algunos meses cuando planteó el problema del poder adquisitivo del salario, ¿no? Es decir, hay trabajadores pobres, es decir, ha habido un proceso inflacionario que no se acompañó con el incremento del poder adquisitivo del salario. Sin duda la inflación es un tema hoy de primer orden en términos económicos que nos permitiría reorganizar toda la economía argentina. Es una variable que sin duda si no se resuelve y si no se ralentiza el crecimiento es muy difícil. Pero sin duda me parece que hay que poner en discusión la salida de la pandemia, los niveles de desigualdad, la participación del salario en la distribución de la renta, que está en niveles muy bajos. Son cuestiones que todo gobierno peronista tiene que tener con una mirada muchísimo más de cerca. Yo creo que nuestro gobierno ha tenido, digamos, un conjunto de resultados que son importantes, pero sin duda hoy en una estabilidad macroeconómica, resuelto el acuerdo con el fondo, resuelto una serie de variables de la salida de pandemia, hay que atender al poder adquisitivo del salario y hay que allí discutir con más firmeza la relación entre el capital y el trabajo, que me parece que es un tema central en la Argentina. Sí, quizás en algunas cosas coincidimos, en otras no. Yo digo, la matemática es una ciencia exacta. Digo, tenemos 5 millones de trabajadores, 5.700.000 trabajadores formalizados contra 8,5 millones de trabajadores informalizados. Quiere decir que no comparto tanto esto como que, digo, una cosa da trabajo y otra cosa trabajo genuino, trabajo con salarios reales. Me parece que esa es la gran discusión. Cuando yo planteo esto, digo, entiendo toda la problemática, claramente no es el problema de este gobierno, esto es una cosa que lo vengo hablando del año 90, no dije que esto es el problema de hoy. Algo que sistemáticamente se fue produciendo para llegar al momento que estamos hoy. Yo soy peronista, yo creo en el trabajo y la producción, no creo en la política ascendente, no terminar con trabajadores cada vez más fuera del sistema. Esto me parece a mí. Entonces creo que esto es la única manera que lo puede hacer es generando trabajo genuino. ¿Cómo querés generar trabajo genuino? Con inversiones, si no, no hay posibilidad. No hay otra posibilidad, no hay magia en esto. Claro que estamos repuntando claramente y gracias a Dios el gobierno... Todo aquello que apuesta contra el Estado, si fuese por el Estado estaríamos en una situación totalmente crítica porque el Estado respondió sobre una situación que no la vivió Argentina, la vive el mundo, que es la pandemia. Creo que esto está marcado y nadie duda de esto. Ahora, tenemos que empezar a discutir otro tipo de política, ¿no? A ver cómo nosotros logramos... Yo me acuerdo en mi época estaba el Fondo de Desempleo, no era un plan social. Ahora, ¿por qué se cambió eso? No sé. Se cambió el Fondo de Desempleo, que tenía una perspectiva mañana a tener nuevamente trabajo genuino, a tener un plan social, que eso se quedó. Eso no me parece que es un plan social, no puede ser una matriz económica, una matriz política. ¿No estás de acuerdo con el plan social? No, estoy de acuerdo en la coyuntura, no tomarlo como política. No se puede tomar como política un plan social. Eso no se crece de esa manera. Lo único que ordena a cualquier sociedad es el trabajo genuino. Después, claro, está bien, hay compañeros que hay actividad, todo, pero eso... ¿Está realmente habiendo una producción clara? Porque esta es la única manera de salir adelante. Uno trabaja, trae una producción y que eso el país vaya creciendo. Hoy, si vos te das cuenta de lo que nos pasa en el país, nos está faltando eso. Hoy todo está... ¿Cuál es el eje productivo de nuestro país? El campo. Después tenemos poca entrada de ganancias por otro lugar. Tenemos muy pocas empresas de creación de automóviles, son 2 o 3 empresas, de alimentación son 4 empresas. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos en un país de crecimiento? Creo que esto hay que discutirlo de otra manera. Cuando hay posibilidad, digo, hoy tenemos un mundo que está en guerra, que necesita muchas de las cosas que nosotros podemos producir. Lo decían ustedes en un bloque anterior, lo que se está haciendo con la parte de creación para poder crear barcos y esto. Eso hay que apuntar a eso, porque creo que es la única manera que vamos a salir, ¿no? Octavio, cuando vos decís que hay 8.500.000 trabajadores que están precarizados o fuera, ¿ahí contás también a los monotributistas? Sí. El monotributista, el momento que se queda sin trabajo es un problema para el trabajador, para el monotributista, pues tienen que seguir tributando. Entonces no es un trabajador formalizado. Entonces eso creo que es lo que hay que discutir, ¿no? Cómo nosotros podemos crear desde la política y sobre todo del peronismo, volver a recuperar esos valores del trabajo genuino.
me parece, ¿no?, que pasa por ahí. Hoy el ministro pone en agenda, el ministro Zabaleta pone en agenda que todas las personas que tienen un plan social a través del Potenciar se puedan capacitar y puedan generar este paliativo del plan social, transformarlo en empleo. ¿Cómo va esto? ¿Va lento? ¿Camina? ¿Qué proyecciones tienen de acá a fin de año en la cartera del Ministerio? Me parece que el desafío es lo que, en el marco de lo que planteaba Octavio, ¿no? Desde la muerte de Perón en el 74, nosotros tenemos la misma cantidad de trabajadores. Perón se murió con 6 millones de laburantes y hoy hay un poquito menos. Es decir, hemos tenido ciclos económicos de auge, de crecimiento, los años de Néstor y de Cristina, que han sido años de crecimiento del mercado interno. Sin embargo, no hemos podido construir empleos de calidad que permitan, bajo convenio, con derechos, se ha construido una economía que nosotros llamamos popular y un mundo de la economía monotributista que fue en los 90 consolidándose, casi con una clase obrera y con una población económicamente activa, laburando en mayoría por fuera de la Argentina de convenio. El desafío que es, nosotros creemos que hay dos niveles. Por un lado, nosotros creemos que el tránsito, una sociedad de pleno empleo, que hay debate respecto a hasta dónde podemos construir ese tipo de trabajo para todo el conjunto de la sociedad, que es el anhelo del peronismo y es lo que tenemos que maximizar, generar la mayor cantidad de empleo y luego, digamos, construir, por un lado, lo que señala Juan Zabaleta, firmar convenios y avanzar con las empresas y con distintas cámaras patronales. Hicimos un trabajo fuerte en todo lo que tiene que ver con el trabajo rural para que el plan social no sea un impedimento para incorporarse al mercado formal de laburo. En eso hay un esquema de una variedad de cámaras, todo el tema del trabajo rural, el trabajo gastronómico y de hotelería, el trabajo textil, digamos, ¿no? Todo es un trabajo muy artesanal que se está haciendo para que ese plan social que se percibe pueda ser incorporado al salario de convenio de manera que no sea un impedimento y a la vez que facilite lo que se conoce como empalme para acceder, digamos, al empleo. Esa es una política que está ahora en marcha, que me parece que es importante. La pregunta sería que quedarían fuera de esa política los monotributistas, por ejemplo, porque si yo, empresario, me decís que me vas a pagar parte del salario del que voy a tomar porque ya recibí un plan, voy a tomar a ese y no al monotributista que está buscando trabajo, porque de eso no va a hacer nada. Tendría que ver cómo podemos acceder a toda esa fuente de trabajo, no solo los que están con los planes. Sí, lo que pasa es que el problema del mercado de trabajo es que nosotros estamos, y la tarea nuestra desde el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con la población que está en el nivel de vulnerabilidad más importante, que percibe un plan y que está por fuera del mercado formal de trabajo, ¿no? Después tenemos un problema que tiene que ver con un problema estructural del mercado de trabajo en la Argentina, que es la consolidación del monotributo, y eso tiene que ver con una política fiscal mucho más amplia. En relación con lo que decía Octavio, que también coincido, hay un fracaso del plan social. El plan social, que era una respuesta temporal hace 25 años, está claro que no puede ser la respuesta que se le dé en una Argentina donde, digamos, se ha crecido, se ha tenido momentos de auge económico, momentos de recesión en los últimos 25 años, pero no ha cambiado sustancialmente el plan social como respuesta. Entonces ahí hay un fracaso que hay que encontrar mecanismos para incorporar al mercado formal de trabajo y después tener salidas productivas también. Nos sacan de la... Última. Sí. Se normalizó la CGT regional, sí. Ha sido reelecto. Sí, por 4 años más. ¿Un mensaje para los trabajadores de la regional? Esto, lo que hablábamos recién, ¿no? Sobre todo poner un acuerdo. Lo que hemos logrado, la verdad que en esta normalización, 65 organizaciones gremiales, 70 organizaciones que hay en la región, muy importante, como decimos siempre, el único camino a la unidad y para la unidad, para debate, para ver cómo salimos de todas estas problemáticas todos juntos, ¿no? Que la unidad. Muy bien, y vimos también en 3 de febrero que hay muchos carteles de Daniel. No vamos. ¿Querés ser candidato en el 2023?
No, nosotros tenemos más allá de la candidatura, que la gente escucha candidato y te tira un tomate por la cabeza. No hay que hablar de candidatura, lo que hay que hablar es de ampliar la base de sustentación. Nosotros desde el peronismo en 3 de febrero tenemos el desafío de construir mayoría, tengo la vocación sí, de aportar. Bueno, nos echan. A vos feliz cumpleaños, que me voy a decirte al comienzo, porque cumplís años. Muchas gracias. A ustedes gracias por haber gracias venido. a vos, Carlos. Y creo que el éxito del país va a ser el día que no haya más organizaciones sociales porque la gente tenga pleno trabajo. Esto es desde mi punto de vista. Pero ojalá que lleguemos a esa Argentina, ¿no? Con toda la gente trabajando. Gracias por haber venido. No, gracias. Y a ustedes también por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.